Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos os interesa muchísimo y que ha generado un montón de rumores y especulaciones durante meses. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar de Diletta Leotta y Can Yaman. Concretamente vamos a intentar desentrañar el misterio de su ruptura. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo infidelidades, presiones profesionales o simplemente el amor se acabó? Vamos a intentar descubrirlo todo, o al menos, todo lo que se sabe hasta ahora. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre traigo temas interesantes y polémicos que seguro que os encantan. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Gracias por vuestro apoyo constante. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana, y Can Yaman, el guapísimo actor turco que conquistó a medio mundo, fue un auténtico torbellino desde el principio. Se conocieron en 2020 en plena pandemia, y su romance fue como un cuento de hadas moderno, fotos románticas en redes sociales, viajes de ensueño, declaraciones de amor apasionadas. Todo el mundo estaba fascinado. Parecía que eran la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, éxito y carisma. La prensa rosa italiana y turca se frotaba las manos con cada aparición pública, cada post en Instagram, cada declaración jugosa. Era la pareja del momento, un imán para los flashes y las portadas. Pero como suele ocurrir, detrás de esa fachada de perfección se escondían problemas y tensiones que con el tiempo, acabaron por dinamitar la relación. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como su noviazgo. Y aunque al principio ambos negaban cualquier problema, con sonrisas forzadas y comunicados prefabricados, al final, la confirmación de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Un jarro de agua fría, y un alivio para otros tantos que veían la relación como una estrategia de marketing más que como un verdadero romance. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay una única versión de la historia. Han circulado muchísimas teorías y especulaciones, algunas más creíbles que otras. Vamos a analizarlas una por una, intentando separar la verdad del puro rumor. Es importante recordar que al final, solo ellos dos saben la verdad completa, y que nosotros, como observadores externos, solo podemos especular basándonos en la información disponible. Una de las teorías más extendidas es la de la presión mediática. Tanto Diletta como Can son figuras públicas muy expuestas y su relación fue seguida con lupa por la prensa del corazón. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado y diseccionado al milímetro. Desde el tipo de restaurante que frecuentaban hasta la marca de ropa que llevaban, todo era objeto de escrutinio. Esta constante atención mediática, según algunos, habría sido insoportable para ambos y habría contribuido a desgastar la relación. Imagínate tener siempre a alguien observándote, juzgándote y opinando sobre tu vida personal. Debe ser agotador. Es como vivir en un gran hermano constante donde cada conversación, cada discusión, cada momento íntimo puede ser filtrado y manipulado por la prensa. Además, la presión de mantener una imagen pública perfecta, de ser la pareja ideal, puede ser asfixiante. Otra teoría apunta a las diferencias culturales. Diletta es italiana, con una forma de ser y de vivir muy diferente a la de Can, que es turco. Aunque ambos hablaban inglés y hacían esfuerzos por entenderse, las diferencias culturales podrían haber generado fricciones y malentendidos en la relación. Italia y Turquía, a pesar de estar geográficamente cerca, son mundos aparte en cuanto a costumbres, tradiciones y valores. A esto hay que sumarle las diferentes expectativas que cada uno tenía sobre el futuro. Diletta, al parecer, quería formar una familia y sentar cabeza, construir un hogar estable y tener hijos, mientras que Can, en ese momento, estaba más centrado en su carrera profesional y en seguir viajando y explorando nuevas oportunidades. Él, con una carrera en ascenso meteórico, quizá no estaba preparado para el compromiso que Diletta buscaba. Esta divergencia de objetivos, a la larga, pudo ser un factor clave en la ruptura. Se dice que Diletta anhelaba una vida más tradicional, mientras que Can se sentía presionado por las expectativas de formar una familia tan pronto. Luego, por supuesto, están los rumores de infidelidades. Como en toda ruptura mediática, no podían faltar las especulaciones sobre terceras personas.
Se rumoreó que Khan había sido infiel a Diletta con una compañera de reparto, e incluso se llegó a hablar de un romance secreto de Diletta con otro futbolista. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas de estas infidelidades y todo quedó en el terreno de la especulación. Estos rumores, alimentados por la prensa sensacionalista, añadieron más leña al fuego y contribuyeron a crear un ambiente de desconfianza e inseguridad. Aunque no haya pruebas, la simple sospecha puede ser suficiente para minar una relación. Además, la vida de las figuras públicas está llena de tentaciones, y la distancia y las largas jornadas de trabajo pueden facilitar las infidelidades. Pero quizás la razón más probable de la ruptura sea mucho más simple y prosaica, simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones, por mucho que parezcan perfectas al principio, no están destinadas a durar. Los sentimientos cambian, las prioridades se modifican y lo que al principio era pasión y admiración se convierte en rutina y desencanto. Es algo que le pasa a muchísimas parejas, famosas o no. La chispa inicial se apaga, la comunicación se deteriora y las pequeñas diferencias se convierten en grandes problemas. En el caso de Diletta y Khan, la intensidad de su relación desde el principio pudo ser un factor que contribuyó a su rápido declive. Vivieron un romance de película, pero la realidad a veces es menos glamurosa. Diletta, por su parte, nunca ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado alimentar la polémica. En alguna ocasión ha insinuado que la relación era demasiado intensa y que la presión mediática fue un factor determinante, pero nunca ha dado detalles concretos. Ha preferido proteger su intimidad y no dar carnaza a la prensa. Esta actitud discreta ha sido interpretada por algunos como una muestra de madurez y elegancia, mientras que otros la han criticado por no ser más transparente con sus fans. Khan, por su parte, ha sido aún más reservado y ha preferido no hacer comentarios sobre su vida personal. Ha optado por el silencio, refugiándose en su trabajo y evitando cualquier tipo de declaración que pudiera reabrir viejas heridas. Esta postura, aunque respetable, ha contribuido a alimentar las especulaciones y a crear un halo de misterio en torno a la ruptura. Algunos lo han acusado de ser frío e indiferente, mientras que otros lo han defendido argumentando que tiene derecho a mantener su vida privada al margen del ojo público. Sin embargo, sí que hay algunas pistas que podemos extraer de sus redes sociales y de algunas entrevistas que han concedido. Diletta, por ejemplo, ha publicado varios mensajes sobre la importancia de la independencia y la necesidad de priorizar el bienestar personal. Estos mensajes, aunque no mencionan directamente a Khan, podrían interpretarse como una reflexión sobre su relación y sobre la necesidad de alejarse de una situación que no la hacía feliz. Son mensajes sutiles, pero que dejan entrever una búsqueda de la propia identidad y una necesidad de liberarse de las ataduras emocionales. Khan, por su parte, ha compartido fotos y vídeos en los que se le ve disfrutando de su trabajo y de su tiempo libre, rodeado de amigos y familiares. Esto podría indicar que, tras la ruptura, ha decidido centrarse en sí mismo y en sus proyectos profesionales. Es una forma de mostrar al mundo que está bien, que ha superado la ruptura y que está listo para seguir adelante. Sus redes sociales se han convertido en una ventana a su vida, donde comparte sus éxitos profesionales, sus viajes y sus momentos de ocio. Lo que sí está claro es que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos. A pesar de las diferencias y los problemas, se habían enamorado profundamente y habían compartido momentos muy especiales. Superar una ruptura nunca es fácil, y menos cuando eres una figura pública y tienes que lidiar con el escrutinio constante de los medios. Es como una herida que se infecta constantemente por la exposición pública. La necesidad de mostrar una imagen de fortaleza y superación puede dificultar el proceso de duelo. Ahora ambos han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad en otros ámbitos. Diletta está saliendo con el portero del Newcastle United, Loris Karius, con quien ha tenido una hija, Aria. Se la ve radiante y feliz, disfrutando de su maternidad y de su nueva etapa personal. Ha encontrado la estabilidad y la felicidad que buscaba, y se ha convertido en una madre orgullosa y enamorada. Khan, por su parte, sigue triunfando como actor y está rodando nuevas series y películas. Aunque su relación con Diletta no funcionó, parece que ambos han encontrado la paz y la estabilidad que buscaban. Se ha consolidado como un actor de renombre internacional y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Y para terminar, una reflexión final.
La historia de Diletta Leotta y Can Yaman es un recordatorio de que, por muy perfectas que parezcan las relaciones en las redes sociales y en las revistas del corazón, detrás de cada historia hay personas reales con sus propias alegrías, tristezas y problemas. No debemos idealizar a las parejas famosas ni pensar que su vida es un cuento de hadas. Al final, el amor es algo muy personal y complejo, y cada pareja tiene que encontrar su propio camino. No hay fórmulas mágicas ni recetas infalibles. Cada relación es única y requiere esfuerzo, compromiso y comprensión mutua. En resumen, la ruptura de Diletta Leotta y Can Yaman fue probablemente una combinación de varios factores: presión mediática, diferencias culturales, expectativas diferentes y, quizás, simplemente el amor se acabó. No hay una única verdad absoluta, pero lo importante es que ambos han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Han demostrado que se puede superar una ruptura y seguir adelante con la vida, aprendiendo de los errores y buscando la propia felicidad. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme un comentario con vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la ruptura de Diletta Leotta y Can Yaman? ¿Creéis que hubo algún factor determinante o simplemente el amor se acabó? Me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Pensáis que la presión mediática es realmente tan determinante en las relaciones de las figuras públicas? ¿Creéis que las diferencias culturales pueden ser un obstáculo insalvable? Y por último, si todavía no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Siempre traigo temas interesantes y polémicos que seguro que os encantan. Dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad, la vida es un camino lleno de altibajos, pero lo importante es seguir adelante y buscar la felicidad en cada momento. Nos vemos pronto.